Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista digamos, del canal de Emotions Depth, que será la primera entrevista del canal de Emotions Depth, o sea, del nuevo nombre de Emotions Depth. Habíamos hecho una o un par de entrevistas hace ya, cuando yo era estudiante, con una persona que era estudiante, bueno, que había sido estudiante y que trabajaba en el sector de Java. Y otra entrevista que también hacíamos con una persona que entró a trabajar en Facebook y que también comentaba algunas cositas. Pero hoy estamos con Ernesto, bueno, que tiene un canal que se llama No Buyer, aquí en YouTube, y que es un perfil que, bueno, que estuvimos hablando por Instagram, que él pues ya tiene una trayectoria de muchos años de estar dentro del sector de la tecnología, y con el que estuvimos hablando me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una entrevista y hablamos un poco de las diferencias que hay entre España y Argentina? Porque él vive en Argentina. Bueno, también para los estudiantes que les puede ser interesante, o para la gente que quiera introducirse de nuevo en el sector de la programación. Y bueno, pues dijimos, pues ¿por qué no? Creo que puede ser una buena oportunidad para que la gente pueda ver esas diferencias o los caminos que ha tomado cada uno, por qué han decidido introducirse en el mundo de la programación o de la informática. Y bueno, pues primero de todo, pues me gustaría a ver si Ernesto, pues te puedes presentar un poco, puedes explicar un poco tu recorrido, un poquito bueno, por qué estás aquí, y un poquito para que la gente conozca tu trabajo a día de hoy. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación antes Ah, que nada. Bueno, muchas gracias a todos también por permitirme formar parte de esta experiencia. Arranca comentando un poco, digamos, de los inicios, de cómo fui arrancando. Primero y principal, digamos, que tuve mi primer ordenador, si no recuerdo mal, creo que la pronunciación es correcta, allá hace más de 10 o 15 años, tal vez. Fue un poco, digamos, chocante la experiencia en este sentido de interactuar con un lugar de trabajo y al mismo tiempo se transformó en un lugar de juegos, ¿no? Era como una mezcla de experiencias interesantes al inicio. Un Pentium 4 en sus momentos, para los que recuerdan aquellos procesadores de aquella época, fue lo que se fundó enfrente mío. ujú. La verdad que obviamente la capacidad de lo que se llamaba Internet en ese momento, que hoy sigue siendo una de esas redes globales gigantes con mucho más capacidades que antes, permitía hacer muy pocas cosas, digamos, ¿no? En esos puntos estamos hablando de una situación donde los disquetes y los CDs todavía primaban en estos lugares y formaban parte de las experiencias que uno podía tener a través de la música, videos y distintas situaciones particulares como juegos, que fue una de las cosas que más me motivó, digamos, a entrar en esto de lo que es sistemas y programación. Ujú. Bueno, básicamente arranqué de los juegos, en realidad ese fue como el puntapié inicial que me llevó a entrar en lo que sería sistemas. También introdujo un poco de lo que tenía que ver con el inglés, que para su momento y mi situación particular, por ahí siendo tan chico, no comprendía demasiado por ahí cuál era la lógica o la mecánica, ¿no? Era como que había algo que me faltaba ahí en el medio. Entonces, entre las mecánicas, el lenguaje, todo le fue dando forma a que había algo más por ahí detrás. Y investigando con los primeros videos de YouTube que aparecían, que eran muy cortos, muy mínimos, y creo que la velocidad de carga en ese punto, creo que un video de 4 minutos por ahí tardaba 2 horas más o menos, Buah, al menos acá en Argentina, ¿no? claro, Para su momento. claro. Y nada, fue el hecho de descubrir también un poco toda esa magia de que uno abría un explorador, que la página tardaba más en cargar, que había ciertos comandos o lugares del computador que uno podía borrar alguna carpeta mágica, como la de System 32, el Sí. disco local, se partía todo el sistema operativo. Entonces, bueno, entre estas pruebas y la curiosidad de mi pequeño, ¿no? Interno, adentrándose, perdón, fue esta cuestión de andar toqueteando programas, bajando cosas de internet, allá por el viejo Mule también, ¿verdad? ¿No es cierto? Y Buah, con el Nero Born Disk, grabando eh, cosas en el disco. sí, Grababa desde películas, imágenes, videos, canciones, todos en millones de discos. sí, Los sí. juegos también. Sí.
Pero bueno, eso fue, digamos, el puntapié inicial que me llevó a adentrarme un poco más de fondo y empecé a hacer en este camino, que es una de las cosas que más también se funde y se traza con lo que respecta a sistemas desde mi perspectiva, que es el hecho de ser autodidacta, ¿no es cierto? O sea, con la evolución de los años, los procesadores y bueno, de distintas cuestiones que vienen de la mano, y teniendo por ahí una distancia lejana al hecho de entrar en la universidad o en algún lugar donde pudiese recalcar mis conocimientos para darle forma técnica y pulirlos, arranqué leyendo desde documentación que encontré en internet, algún que otro libro que me bajaba, charlando con compañeros también, que nos pasábamos páginas por ahí y ahí arrancamos charlando. Allá en los primeros foros hay varias páginas que son conocidas ya en su momento, por ahí que se utilizaban antes mucho más y ahora ya no tanto. Estos foros de sistemas donde uno preguntaba, ¿no? Y demás cuestiones que a veces pasaban días hasta, hasta obtener una respuesta. Sí, Eh, entonces, bueno, desde ese punto de vista, digamos, también fundió o solidificó esa base para permitirme acceder a lo que serían estudios formales, pero sin embargo, más allá de que fui desarrollando ese camino, nunca dejé de aprender por mi cuenta. Y creo que esa es una de las cosas en realidad que nunca habría que dejar de hacer, mejor dicho, ¿no? En este punto, para cualquier estudiante que tenga deseos de iniciarse en el mundo, pero al mismo tiempo que quiera sostenerse a lo largo del mismo, ¿no? Porque uno se va encontrando con que las tecnologías van variando todo el tiempo, a veces hay cambios drásticos, toda esta cuestión de la inteligencia artificial también y todo lo que va a generar y lo que ya viene generando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que cuando se fue solidificando un poco eso, me fui adentrando en el mundo laboral indirectamente, ¿no? Arranqué también como freelance, mis inicios fueron todos independientes, en realidad por la edad que tenía. claro. Entonces, bueno, arranqué con muchas plataformas donde había clientes que hoy todavía se siguen sosteniendo, como Fiverr y bueno, demás cuestiones. No sé si se puede nombrar la marca, perdón. No, sí, sí. Fiverr, yo creo que lo hemos utilizado todos. Antes de Fiverr tenía Claro, otro nombre. Si no mal no recuerdo, tenía otro nombre antes de ¿sí? Fiverr. Sí, sí. Mm, Pues yo lo había utilizado antes de Fiverr y no recuerdo el nombre, pero la página tenía un color más amarillento, marrón, no sé. Porque ahora creo que ha cambiado es más azulado verdoso, si mal no recuerdo, ¿no? El logo y todo sí, eso. sí, Pues antes exacto. tenía, no me recuerdo el nombre, pero yo había utilizado para pedir logos o para pedir cosas y bueno, nada, Ujú. pero sí, sí, al final Fiverr es una plataforma que te ayuda pues a venderte, ¿no? En ese sentido y a tener la oportunidad de que otras personas puedan pues adquirir tus servicios y seguramente Exacto. para una persona, en este caso de España, a veces sí es verdad que le interesa más, depende de qué servicios, pedirlo a Argentina, porque el coste no es lo Sin mismo duda. que estamos aquí hablando, ni para vosotros ni para nosotros. Exacto, totalmente. Mm. Bueno, desde ese punto de vista también vinieron las primeras experiencias con clientes, ¿no? Que es una de las cuestiones también que lo van marcando en el camino a uno, que es el hecho de los cambios por ahí en el medio de estos famosos sprint, que uno te piden una cosa al principio, y después por ahí a las 2 semanas te piden otra cosa, Mm. y después a la tercera semana te dicen, no, mejor sacámelo porque no me gusta. Toda esta cuestión dinámica del hecho de ir charlando con el cliente y hacerte asiduo de desarrollar justamente una de las habilidades más importantes que Aloy creo que tienen fundamento, pero también solidez al lado de lo técnico propiamente necesario, es el hecho de las habilidades blandas, que algunas veces por ahí olvidamos tocar un poco, pero es el hecho de lo que nos acompaña no solamente a vendernos, como bien vos mencionabas, sino el hecho de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Cuáles son los puntos hasta donde estamos listos para llegar, cuáles son los momentos en los que tenemos que atravesar ciertas barreras, y también cómo esas cuestiones se van fundiendo con nosotros, ¿no es cierto? Los que nos permite desarrollar mejor código, pero a veces una situación por ahí se presenta en el hecho de estoy aprendiendo, estoy practicando, estoy con un cliente, estoy yo solo, genial. Esa es una situación, digamos, de la matriz. Ya después en otra parte es, estoy dentro de una empresa, estoy trabajando con un grupo de personas, pero este me cae mal o aquel me hace caras raras, y uno siempre termina encontrando esas cuestiones en el otro, ¿no? Es como que nos vamos fundiendo con las experiencias, al mismo tiempo también es lo que formó un poco de mi paso, de mi puente social, ¿no? De pasar de un lugar donde por ahí estaba solo, con mi código, investigando, probando cosas y demás, y por ahí no había tanta dependencia con el tema de seguir una burocracia de la empresa o jerarquías y tal, que estas cuestiones después se hacen presentes,
Y bueno, todo ese camino fue desarrollando y permitiendo que yo pueda liberarme un poco de esas situaciones y entrar a, bueno, a tener experiencias con empresas reales, tocando un poco de backend, de frontend, dándole un poco de utilidad a todos esos conocimientos, ya sea de la facultad, una tecnicatura, y bueno, de al lado de finanzas también en mi caso, al menos como contador o como contable, creo que le dicen allá en este Ujú. punto. Correcto. Entonces se fue mezclando en mí, digamos, un poco lo que tiene que ver con el tema de las finanzas y los sistemas, porque cuando estaba en finanzas, que yo ya tocaba un poco de lo que serían cuestiones de sistemas, programación y demás, sentí como que algo me faltaba y eso me preocupaba muchísimo en realidad. En cada parcial que rendía, en cada examen, era como que sentía que había algo que estaba creciendo mucho más que yo y me sentía como abajo del tren o fuera, digamos. Sentía como que estaba avanzando en un juego interno donde digo, voy a terminar ganando, pero cuando salga de acá no sé qué va a pasar. Es la sensación que tenía. Entonces, tuve que hacerme responsable de esas sensaciones que tenían internas, que sentía que no me dejaban avanzar. Y digo, necesito mezclarlo con esto que vengo desarrollando ya desde chico. O sea, era como que necesitaba unir esos caminos para darle forma a algo más, ¿no? Esa sinergia. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad, mezclé un poco de lo que es el perfil de finanzas con el de sistemas y eso me permitió en realidad, que es una de las cuestiones que quería dejar en claro también, no tengan miedo de probar cosas nuevas ni atreverse a hacer algo distinto por más que vengan de otro palo, de otra área o lo que sea, porque estas cuestiones siempre son nutritivas para el perfil que le vamos dando. Yo, por ejemplo, he charlado con mucha gente en uno de los lugares donde estoy hoy, que se llama iGroker, que estoy como project manager, y charlo todos los días, cada semana, en cada proyecto y tal, con personas que vienen de otras áreas siempre, sociales, arquitectos, abogados y demás, y también vengo viendo un poco de la sensación en los otros que tuve en mí mismo, y eso es una de las cosas que más me motivó y me motiva por ir a tirarme un poco más para la gestión al hoy, no más allá de los conocimientos técnicos de front, de back y demás. En este caso mío como full stack, pero bueno, se ha fundido un poco el todo, ¿no? Esta cuestión de tener presente también lo que me ha pasado, pero encontrarlo en la conexión con los demás. Y eso es algo que me encanta realmente. Fue algo que me sorprendió a mí mismo y me motiva a seguir en realidad. Desde este punto de vista yo siempre animo también un poco a que los demás puedan soltar esa barrera, porque a veces que uno mental se pone y dice, no, no puedo porque vengo de otro lado. Hay que animarse y creo que el mercado hoy también es tan líquido que permite oportunidades para todos. Obviamente que sabemos por ahí a veces que las barreras de entrada son muy altas al hoy, bajo ciertas situaciones y para ciertos perfiles, y por ahí uno dice, bueno, necesitas 2 ponis, 5 consolas de hace 80 años y no sé, 3 controles de Xbox que estén funcionando, pero que estén modificados genéticamente. O sea, es demasiado. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista también uno como que se cohíbe y genera una sensación diferencial, ¿no? En uno dice, bueno, estoy haciendo un montón de esfuerzo, pero ¿cuál va a ser el resultante? El resultante es que si uno no prueba, no se equivoca, y si no se equivoca, no aprende nunca. Entonces, lo que queda es un flujo continuo, hay que seguir probando, hay que seguir cambiando y hay que seguir mejorando. Esas son algunas de las lecciones que he sacado, digamos, de los distintos lugares y por las experiencias que he pasado, pero al mismo tiempo también es algo que intento dejar plasmado en los grupos en los que intervengo, ya sea esté hablando con un QA, con alguien de UX, con un front, con un back, o con alguien de data, o con DevOps. No, Ujú, no importa el perfil, siempre intento dejar marcado eso. ujú. Y claro, con toda esta trayectoria, con todos estos años de experiencia, ¿cómo vives el hecho de aprender? Es decir, ¿vives de la misma manera tener que aprender diariamente cosas, o sea, de hace 20 años con ahora? Es decir, la sensación, la ilusión de seguir aprendiendo, las ganas de seguir aprendiendo, ¿son las mismas? O digamos que al hacerte mayor, como que te cansa a veces un poco más, o te dificulta un poco más, o es un poco más engorroso tener que estar ahí detrás, porque, claro, es verdad que cuando nos hacemos mayor, o sea, a la que te vas haciendo mayor, la agilidad mental no es la misma. Entonces, todo el proceso siempre es un poco más lento, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo vives tú ahora respecto a hace 20 años que tenías la mente por explorar y que tenías todo todavía por descubrir? Exacto, bueno, ahí está el tema también, ¿no es cierto? Es una de las cuestiones que uno se va encontrando en el medio del proceso, que son como rocas gigantes que uno dice, ¡paf! O sea, necesito pasar por acá y llegar al otro lado. Sí, se va perdiendo un poco esa ilusión mágica, digamos, que uno tiene al principio de todas las infinitas posibilidades, de los caminos que se pueden tomar y demás, y se va volviendo por ahí un poco rutinario, algo como un poco más operativo, digamos, ¿no? No quiero decir como funcionalmente como una máquina que uno se va transformando de a poco en un procesador o algo así, pero en realidad sí se va haciendo un poco más estructurado, ¿no es cierto? Uno va dejando por ahí un poco de toda esta pila de cosas del backlog, ¿no? Esto que llaman siempre profundamente, de quiero aprender estos 50 idiomas o estos 50 lenguajes, estos 30 frameworks, y no. O sea, uno tiene que comenzar con el proceso que justamente fue lo que me ayudó en mi base de finanzas, y esto lo quiero dejar claro porque creo que muchas de las personas con las que he hablado últimamente me expresan esta situación también y me dicen, mirá, yo tengo tal edad, pero quiero avanzar y quiero aprender y siento que no puedo. Hay que elegir un camino e ir por ahí. O sea, a veces intentar hacer 5 cosas al mismo tiempo perdemos el foco. Entonces, es mejor empezar de a poco e ir avanzando después gradualmente, porque si no nos encontramos con un burnout, literalmente una bola de nieve que vamos cayendo y estamos haciendo de todo, pero no estamos aprendiendo nada por ahí. Entonces, esa es una de las situaciones donde uno también se mezcla con la experiencia de la edad, con la experiencia técnica, pero también con el hecho de las habilidades blandas de conocerse. Uno dice, no puedo con todo, o sea, hay situaciones individuales y particulares. Algunos tendrán familia, otros tendrán animales, otros tendrán que viajar todo el tiempo por trabajo, lo que sea, pero necesitamos definir un camino para encontrar un resultado específico. En el medio puede pasar cualquier cosa, pero la realidad es que justamente sí. Antes había muchísimos menos recursos, entonces era como que aprender era súper recontra mágico y no había tanta información en realidad. Entonces era como que uno se nutría de los pocos lugares donde encontraba y ahí te quedabas. Era como, no, lo nuevo no, déjame con lo que tengo y ya está. Exacto. Hoy en día estas situaciones también se han vuelto tan competitivas a nivel de mercado, los Bocam, que están por todos lados, las publicidades, que abrís un video y te salen por todos lados en las redes y tal. Hay como demasiado, entonces eso fagocita que uno se pierda, en realidad es como que te Exacto. terminás dispersando. Pero sí, totalmente ha sido un cambio diferencial desde el antes a la hora. Incluso te digo más, creo que ahora soy muchísimo más selectivo con el conocimiento que quiero adquirir, que esa es una de las cosas que me parece que es interesante, no solamente para tomar un buen camino, sino también para no perderse en el mismo. Claro. Yo creo que al final yo creo que hay que dejar claro que la experiencia te ayuda mucho más a focalizarte en lo que realmente debes aprender, porque cuanta menos Exacto. experiencia tienes, tampoco sabes ni por dónde buscar, ni exactamente lo que debes buscar, y eso realmente a veces frustra mucho porque vas más perdido, tienes que ir preguntando a compañeros, y eso es una cosa que intento dejar muy claro yo también cuando hago los vídeos, explico el nivel de frustración, el nivel de ansiedad, de agobio, porque al principio, como un Uf, programador junior, lo que va a vivir es mucha ansiedad, mucha frustración, tener que pedir ayuda constantemente. Y sobre todo, y eso es una cosa que sí que me gustaría que la gente tuviera muy claro, que es que cuando vienes de otra rama, de otro trabajo ujú, y llevas mucho tiempo trabajando en otra rama, cuando te introduces de nuevo en el mundo de la programación, claro, la sensación es que empiezas de cero. sí, Es decir, todo lo que tú habías exacto. sentido cuando tenías 20, 22, 23 años, que era, bueno, empiezo tal, el mundo todavía está por descubrir, puedo ir cambiando de trabajo, no sé qué. Pero claro, con 30 y pico de años, empezar de cero, la sensación es, vaya mierda, no sé absolutamente nada. Me vuelvo a sentir como con 20 y pico de años, pero esta vez el mundo ya se me está comiendo. O sea, es decir, yo tengo que apretar mucho más, o tengo la sensación de que tengo que apretar mucho más porque con 38 años, como que el tiempo va pasando. Con 23 todavía Exacto. tienes toda la vida por hacer, bueno, tienes tiempo de viajar, de pasártelo bien, pero con 38 años el mundo parece que se te come. Y bueno, y es verdad que es que el mundo es muy cambiante. Entonces,
que ahora, por Sí, ejemplo, con 38, con 40 años, decidas intentar programar, tampoco quiere decir que tengas que estar programando toda la vida, sino que al final también puedes tener la opción de tener tu propio negocio más adelante, de cambiar de rama otra vez. Los, exacto. los trabajos cambian mucho hoy en día y no, yo creo que sufrir por plantearte ahora tener que cambiar y si tienes que estudiar, no sé si habré tomado una buena decisión, no pasa nada. Yo creo que al Mm. final es un buen riesgo porque la programación no deja de ser algo que va a estar presente en los próximos años de una manera u otra y por lo tanto Ujú. aprender a estudiar programación yo creo que nunca será una mala opción. Nunca será una mala opción, ¿no? Totalmente, de hecho más, es una de las cosas también que vos mismo lo decías y quería también mencionar un poco eso porque también me ha tocado charlarlo con muchas personas que me dicen, ¿vos estás trabajando de esto? ¿Hace cuánto que trabajás? Me dice, ¿cómo entraste? ¿Cómo arrancaste? Bueno, es una mezcla de emociones en realidad también, pero yo siempre intento sintetizarlo en algo. El programador, así sea cualquier profesión en realidad, es un estado del ser. Por eso decimos soy programador o soy tal cosa. Es un estado del ser, es una configuración. Más adelante, como bien vos mencionabas, puede cambiar. Y en realidad, aunque nosotros no queramos y nos encante, no sé, Java, Python o .NET, mañana van a salir nuevas versiones, van a salir nuevas sintaxis contenidas en el mismo o va a haber un mejor programa de lenguaje, perdón, Sí, un mejor lenguaje de programación que va a ser superador o que va a ser unificativo o no sé, más cercano al lenguaje natural, X, ¿sí? Ni hablar de ahora todas estas cuestiones de chat GPT y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No separarnos de lo nuevo, pero tampoco quedarnos con lo antiguo. Es encontrar esa fusión entre lo moderno y lo clásico, por así decirlo, pero también encontrar qué es lo que nos gusta. Porque hay algunas personas que, vamos a ser sinceros, por ahí compartirás o no, pero bueno, es algo que hay que decirlo, a mí me encantaría expresarlo, con tantos Vocam y con el mercado y con tal, por ahí uno se va sintiendo tan apabullado, esto es lo nuevo, esto es lo último, el coso, y se pierde, pero al mismo tiempo se pierde también el foco. ¿Por qué? Yo se lo pregunto a muchas personas y a veces las respuestas me sorprenden, te digo. Algunas personas inician por pasión y siguen. Algunas mismas mueren de pasión también, que es entendible, ¿sí? Hasta el último día voy a programar. Genial. Pero hay otras personas que lamentablemente por las publicidades y otro tipo de cuestiones entran por otro tipo de cuestiones que son respetables igual, ojo. Son situaciones particulares individuales que es una cuestión por ahí económica o que escucharon de un amigo que dice, no, sí, yo trabajo desde mi casa, remoto, no es todo tan mágico siempre, hay exacto, algunas cuestiones en el medio que uno dice, ah, pero no era como yo creía, entonces sí, eso es lo que te dijeron, pero hay que ver que exacto. después en la realidad no es tan así. Yo no Entonces, estoy en Bali, lo digo más que nada porque estoy en Barcelona, en mi casa, teletrabajo un día. Y lo digo porque es verdad, es que hay mucha gente que se cree que va a empezar a programar y que va. Claro que hay opciones de teletrabajar, pero no son tan. No es obvio. el pan de cada día, no es lo más normal del mundo. Y es verdad, y Exacto. eso ocurre. Bueno, es que justamente ese es uno de los temas porque hay algunas personas que me lo marcan y me dicen, sí, pero yo quiero estudiar programación porque quiero trabajar desde mi casa. Y yo digo, bueno, pero vos estás dispuesto a arrancar por otro camino, o sea, o eso ya es lo que te imaginás que vos decís, bueno, termino, no sé, un bootcamp de 3 meses, soy full stack, ¿no? Que a veces es fuerte de escucharlo, pero bueno, hay lugares y lugares. El conocimiento también se construye, ¿no es cierto? Creo que es una situación flexible también, no lo veo tan estructurado yo en ese punto, pero es como que ya tienen toda la idea del setup ahí con el gamer luminoso y es que uno dice, algunas personas no arrancan así, todos arrancamos de lugares distintos y viene de la mano de lo que vos también mencionabas antes. Al principio el junior está tan perdido que hay tantas puertas y uno dice, o las abro todo o me estoy perdiendo algo. Esta cuestión del FOMO también, ¿no? Del miedo a perderme a ver lo nuevo y qué sé yo. No, tranquilos porque hay caminos para todo, pero lo importante realmente es encontrar qué es lo que nos gusta a cada uno. Y eso es lo que nos va a permitir abrir la puerta correcta en el momento correcto, en realidad también. Porque uno dice, che, me gusta Python, pero todavía no tengo buena lógica de programación. Y vamos a reforzar eso y después nos metemos en algún lenguaje. Porque, a ver,
Lenguajes para arrancar también es una de las cuestiones que más se lee y también me dicen, ¿con qué arrancaste? ¿Con Java, con Python, con Go, con esto, con el otro? Depende cada uno, en realidad. No sé si compartís por ahí o no en ese punto, pero ¿con cuál arrancaste vos o cómo arrancaste vos? Yo en mi A ver si es... caso, yo en mi caso porque tuve la suerte de que a mí, o sea, yo tenía que hacer las prácticas, bueno, Mm, no sé si aquí supongo que funciona igual, y digamos que yo tuve la suerte de que ya en la empresa donde estoy trabajando, no, me contrataron directamente. Entonces, uh, mi lenguaje que utilizo, o sea, yo lo que tenía que hacer era sustituir el lenguaje de Visual Basic para C Sharp mm, y entonces un tema de unos informes de contabilidad pues que tenía que hacer de ese lenguaje de Visual Basic, pues pasarlo a LINQ, que sería, digamos, para que la gente lo entienda, sí, LINQ sería pues la SQL de C Sharp, digamos, que es un poco más ágil y con sus peculiaridades. Y entonces, ese era un poco mi trabajo. Y entonces yo ya me he enfocado, bueno, desde que ya salí de trabajar, me he enfocado en C Sharp y, bueno, .NET, que estamos evolucionando ahora, y, bueno, el tema del InQ. Pero claro, cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, sí que tocábamos Java, Python, un poco de todo, también el de Android, que no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿cómo se llama? Kotlin, Kotlin, eso, Go. Kotlin, correcto. Ujú, Kotlin, bueno, todos estos lenguajes que al final lo que también yo pienso que un estudiante tiene que entender que cuando estudie programación, lo más probable es que le den un poquito de todo para que sepa qué es lo que hay en el mercado. sí, Porque yo cuando exacto. salí de allí, salí asustadísimo pensando, no tengo ni idea de nada. O sea, es que no tengo, yo no he aprendido absolutamente nada. O sea, mi sensación era, es que no he aprendido nada. Y entonces yo me acuerdo que hice entrevistas, me hicieron pasar unos test, no los aprobé porque yo iba muy perdido, realmente yo iba muy perdido. Pero, pero bueno, al final, eh, pues entras en un lugar, tienes la suerte de poder entrar, empiezas a aprender, y entonces te das cuenta que al final la escuela lo que hace es proporcionarte una serie de información que es lo que te vas Exacto. encontrando y pues un poco la lógica de la programación, ¿no? Más que nada, yo creo que lo más importante de todo es entender la lógica de la programación y entender cómo funciona el código, o sea, cómo Exacto. funciona el hecho de estar en código. Y uno, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, pero que ya no he tocado más, pero que, no sé, tenía su gustillo, era, por ejemplo, C. C. El lenguaje de C, Uf, que es durillo, el lenguaje de C es duro, pero no sé, había algo que tenía un romanticismo o algo a la hora de programar C, tenía un romanticismo que me gustaba mucho y entonces bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Fue el primer lenguaje que toqué también y que por lo tanto supongo que debe ser eso, ¿eh? Pero claro, C Sharp no tiene nada que ver en la programación orientada a objetos. La verdad es que, hombre, se agradece mucho cuando trabajas con un lenguaje de programación orientada a objetos porque al final sí, es un poco más fácil a la hora de entender o a la hora de enfocarte en ciertos procesos, ¿no? Que yo creo que depende de qué lenguajes que no son tan estructurados, que son más en bloque, sería un poco más complejo a veces. Depende de qué cosa quieras crear, ¿no? bueno, depende también del proyecto que estemos desarrollando, ¿no? Creo que también viene por ese lado un poco. Mm, Eh, a veces nos quedamos por ahí con que un lenguaje es mejor que el otro porque nos resulta más cómodo, porque nos resulta más simple, pero por ahí se puede hacer con otro lenguaje que es mejor y nos cerramos. Yo claro, lo hablo con muchos programadores todos los días y le digo, el lenguaje es un medio, nada más. Es un medio para un fin. O sea, ¿por qué nos tenemos que meter a profundizar tanto? ¿Tiene su lógica, tiene su filosofía? Sí. Y esto es otra de las cosas que me he cansado de escuchar y muchas veces es síndrome de debate en varias meets, no te voy a mentir, porque en el día a día gestionar no es lo mismo que a nivel operativo que uno dice, rompí la rama del GitHub. No, va un poco más allá. claro. Estas discusiones, a ver si refactorizamos, si no, si es .NET, si es la versión 5, si es la 8. A veces cuesta como encontrar esa unificación entre los equipos de qué lenguaje utilizar o por qué camino ir. Y ahí quería destacar un poco también la figura que a veces está como muy vapuleada o muy bastardeada por alguno que lo entiendo, pero bueno, es un rol más, que es el de Project Manager, ni hablar del Product Owner o también el
Product Manager, ¿no? Al lado del Scrum Master supongo que son situaciones de gestión donde uno está presente también, viendo un poco más allá de lo que está pasando. Porque si no, a ver, yo siempre lo menciono en las reuniones y es lo mismo, en este punto de vista, más allá del proyecto. Yo les digo a los chicos, quédense tranquilos, que yo también ya pasé por lo mismo a ustedes. Le digo, ya hago código, sigo haciendo código, entonces no me olvidé, ¿sí? Lo del tema de la API, del endpoint, en qué sé yo, pero todo este camino tiene que ir para algún lado, le digo, chicos. O sea, chicos, chicas, he trabajado, mira, con personas de todos los lugares de la función, o sea, viéndolo como un eje cartesiano, gente con experiencia laboral, gente sin experiencia laboral, gente con conocimiento pero sin experiencia, que es de hecho justamente lo que Broker me permitió, crecer no solamente en el rol, sino también conocer mucha más gente que se inserta y a veces tienen tanto conocimiento de programación, pero no saben lo que es un repositorio. Y yo me quedo como, wow, ¿qué pasó ahí, no? Y ahí te encontrás también un poco con el tema de la formación que vos decías. La universidad, la tecnicatura, el instituto, qué sé yo, te da una base de conocimiento que a veces es tan antigua que vos decís, che, me perdí lo moderno en este viaje. O sea, bajé en el medio del tren y me faltan otras cosas en el medio. Y en estos lugares que son estos Bootcamp, Training Bootcamp o demás, a veces te lo enseñan y a veces no. Algunas cuestiones son las habilidades blandas, pero otras son las herramientas reales que el mercado te exige. Ni hablar de AWS o Docker y demás, porque ahí ya nos vamos para otro lado. Pero hay algunos perfiles que realmente la lista de tareas, de conocimiento de cosas, es demasiado excesiva. O sea, para un perfil junior, sobre todo, algunas cuestiones sobrepasan ese punto y creo que el mercado debería ser un poco más flexible en ese momento. Exacto, Es bueno, fuerte. exacto, exacto, sí, sí, porque tú miras un empleo para programador junior y bueno, es que te exigen ya casi que seas un senior, ya por entrando, dices, madre mía, digo, yo a veces miro las ofertas laborales de un programador junior y digo, yo si ahora tuviera que empezar de nuevo, ostras, a veces yo creo que van un poco fuertes, que está muy bien que tengas Udemy y que puedes aprender en Udemy ciertas cosas, Obvio. pero bueno. Yo creo que a veces también es verdad que deberían flexibilizar un poco las exigencias. Pero bueno, la gente tiene que probarlo también, que nadie se asuste pensando que, Obvio. que porque vea unas exigencias muy altas ya no te puedes apuntar, sino apuntarte, Mm. puedes apuntarte y seguramente, pues, oye, con herramientas como Demi o como vídeos de YouTube puedes ir aprendiendo y yo creo que al principio siempre si tienes tiempo es una muy buena opción. Y Mm. además, pues bueno, yo creo que enfocarte en algo es importante también sobre todo para ser más experto en un campo, ¿no? Luego puedes tener pequeños Sí. conocimientos de otras cosas, pero es verdad que focalizarte en algo también te hace muy bueno en algo, ¿no? Y eso una empresa a veces también busca perfiles que sean buenos, muy buenos en un campo en concreto. Sí, el hecho de la especialización está comprobado ya a nivel de producción que genera justamente más volumen, mejores mecanismos, pule el proceso y crea mejoras significativas, ¿no? En un producto o servicio X. Pero obviamente hay otras cuestiones que rayan también con una parte por ahí de esto que vos decías, que viene a ver, que tiene que ver en realidad también en parte con el tema del nombre del canal, ¿no? Emotional Devs. Uno tiene la parte técnica, pero la parte blanda también. Entonces, nosotros somos un conjunto de esos dos lados y somos un recurso para la empresa, pero no tenemos que olvidar también de trabajar en nosotros mismos. Una cuestión es el salario y tal, porque eso es lo que percibimos por nuestra producción por dentro, pero nuestra producción interna a nivel sentimental, ¿cuál es? Esa es la ganancia que tenemos que ver también. ¿Qué es lo que estamos sacando de lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos aprendiendo de cada línea que tiramos? ¿Estamos haciendo un código limpio? Que siempre hablan de ese libro, por Dios mío, el Code Clean. Todas las reuniones lo escucho. Sí, Pero también, ¿qué sucede? Claro, parece como la Santa Biblia, ¿no? Es como cae y no hay más nada. El hecho de aprender a preguntar al otro o el co-programming, creo que si no recuerdo mal el nombre, esta cuestión de programar codo a codo, esas filosofías, esas mecánicas, también son interesantes para que un junior crezca dentro de la compañía. O sea, uno necesita, sobre todo cuando es junior y está arrancando, un mentor, una persona a quien preguntarle, a quien exponerle esas dudas y decirle, mirá, esto lo entiendo, pero acá tengo dudas. Perder ese miedo y ese ego a veces que por ahí está presente en el mundo de la programación que uno dice, ¿cómo me vas a preguntar eso? Todos tenemos dudas, todos nos podemos equivocar y todos podemos aprender.
eso no diferencia nada ni tampoco mejora nada. Pero el hecho de no poder preguntarle a alguien que trabaja al lado nuestro, ya sea conocido, desconocido, amigo, colega del trabajo, lo que sea, en realidad nos aparta. Nos aparta no solamente de la empresa, sino también de nosotros mismos, porque no podemos evolucionar hacia nada más. Y esto yo lo charlo con muchos chicos también siempre. Les digo, ¿ustedes quieren siempre estar programando o en algún momento quieren crecer en su rol? Porque lo que viene después es la gestión, jefe de proyecto, Scrum Master, lo que sea. Ahora, si vos me decís, no, yo quiero seguir programando y quiero mutar de lenguaje y quiero hacer nada más que programar, bueno, allá vos, es un camino más. Pero hay algunas empresas, y esto coincide un poco con lo que decías del tema del mercado y tal, las pymes a veces son demasiado exigentes con el tema de los requisitos. Hay que ser claros en eso porque obviamente su nivel o su etapa de procesos de producción o etapa productiva no es tan alta en cuanto a costos y distintas variables como en una multinacional, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí es distinto el plan de crecimiento, así como los beneficios a veces que se ofrecen en ese punto. Pero también marco un poco esto también para dejar en claro que el camino lo construye uno. O sea, uno es programador, uno es, no sé, arquitecto, lo que sea, pero el camino lo construye uno. Y no tiene que ver con los conocimientos, sino que tiene que ver con el hecho de qué tan flexibles somos con nosotros mismos y con lo que nos está pasando. A veces seguir de largo, por más que creamos que es buena idea o porque lo vemos o porque nos contaron, por ahí no es lo mejor para nosotros mismos, porque nos terminamos encerrando, nos quedamos ahí y no vamos para ningún lado después. El hecho de la interacción es totalmente significativo no solamente para el crecimiento profesional, sino también para el crecimiento individual. No podemos cortar la conexión humana por ser tan técnicos. Es Ujú. algo que me preocupa a veces realmente. Exacto. Bueno, yo creo que es importante pues tener claro esto. Yo creo que sí que es importante el hecho de perder el miedo a preguntar, porque al principio todos pues no sabes si preguntar eso porque a lo mejor piensas, ay, pues pensará que realmente no tengo ni idea, ¿no? O que Claro. realmente estoy muy mal de conocimientos y no pasa nada y lo preguntas, aprendes y sigues para adelante y seguramente tu compañero te lo podrá explicar mucho mejor que lo que puedas ver en YouTube porque él te lo podrá explicar con el tema del programa, ¿no? Y trabajar codo a codo. También es verdad que yo, por ejemplo, con mi compañero que lleva mucho tiempo, él me lo dice. Ujú. No creas que yo te tengo tantas cosas que enseñar. Obviamente tiene mil cosas por enseñarme, ¿eh? Porque sabe un montón. Pero me dice, pero yo cuando veo tu código podré ver más cosas y tú cuando ves el mío podrás ver cosas que yo no veo. Porque al final Exacto. cada uno tiene un pensamiento y es verdad y eso es importante, que eso ocurre mucho cuando empiezas a leer un código que ha programado otra persona, pues dices, ¿qué ha Sí. pasado aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Pero la otra persona lo tenía clarísimo y cuando lo ha escrito tenía toda su idea puesta allí, ¿no? Y tú dices, pues, pues yo lo habría hecho de otra manera, ¿no? Que es justamente la parte del código que todo el mundo programa a su manera, ¿no? Y que cuando tú ves el código de otra persona, a lo mejor podrás detectar ciertas cosas que la otra persona no ve por su forma de pensar y en tu código será al revés, que a lo mejor tú estás súper ofuscado en algo que dices, es que no lo veo y vendrá la otra persona en un momento y que podría ser un junior y decirte, hostia, pero esto no podría ser esto y que no pasa nada y que puede ocurrir, porque al final son formas de pensar distintas, ¿no? Y en eso creo que es importante que cada uno sea consciente que con el tema de las emociones y con el tema de los sentimientos ocurre exactamente lo mismo, que no todo el mundo estará en esa misma situación emocional en el mismo día, que a lo mejor tu compañero ese día estará un poco más nervioso y que no podrá codificar de la misma agilidad que normalmente codifica, porque al final también es verdad que todos tenemos nuestros días y a la hora de codificar, hombre, pues también se puede notar esa agilidad o esa forma de codificar cuando estás en una diferencia emocional que otros días, ¿no? Hay días que, hostia, todo te sale bien, estás contento, ves que puedes avanzar mucho más rápido y hay días que, yo qué sé, pues a lo mejor no te has levantado tan contento y tan bien porque ha pasado alguna cosa. Y parece que todo cuesta un poco más, que no es tan rápido, ¿no? Y que a lo mejor llevas con un proyecto 3 meses o con algo en concreto que llevas mucho tiempo y a veces también cuesta más. Es decir, un proyecto muy largo, Exacto. cuando más largo es, más cuesta después ir porque has tenido que Retomar. desarrollar mucho, claro, claro.
Exacto. ¿no? Bueno, ahí viene también una parte fundamental que yo charlo con muchos de mis equipos, que es el tema de la documentación, ¿no? Que uno dice, no, ¿para qué le voy a poner comentario al código, qué sé yo? Pero uno agarra un proyecto de hace 5 años y dice, vamos a descifrar la caja de Pandora, porque acá es de todo. Y no solamente te olvidaste ya por ahí de qué trataba el proyecto, sino que programás distinto, programás mejor, pensás mejor, tenés una lógica mucho más refinada, y vos decís, pero al final, ¿qué hice acá? Y es como, ¿refactorizo o qué hago con esto? Le doy doble clic y lo elimino. Eso pasa mucho. Yo hay cosas que programé hace un año o hace 6 meses. Y que digo, hostia, ¿esto qué era exactamente? Porque digo, no sé qué hice exactamente aquí o cómo. Y que tú lo has estudiado. Y a lo mejor has leído este código como 3 o 4 veces porque hay alguna incidencia, pues en mi caso, ¿no? De Exacto. contabilidad que cada 3 o 4 meses tienes que pasar por esa parte de código para arreglar una cosa, porque una factura, no sé qué. Y entonces te quedas pensando, esto ya lo he hecho, me suena más o menos que era algo así, pero ¿qué hacía exactamente tal? Y es verdad que documentarlo al máximo posible te ayuda a que cuando pases por ahí, el recuerdo que tienes de lo que hiciste sea un poquito más claro. Eso no quiere decir que te acuerdes perfectamente, porque no te vas a acordar, porque hay que pensar que estás programando muchas cosas porque yo a veces lo he pensado, digo, hostia, ya empiezo a tener problemas de memoria, pero cuando veo que todo el mundo le pasa exactamente lo Sí, mismo, digo, bueno, pues al final es que el hecho de que estés programando tantas cosas diferentes, hombre, pues al final exacto. es normal que te cueste acordarte de exactamente qué hiciste aquí, porque es como ahora aquí, ahora lo otro, ahora lo otro, ahora lo otro, ahora haces esto, ahora tal. Entonces, que la gente tampoco se preocupe que no tiene problemas de memoria, que es algo muy normal, ¿no? Bueno, sobre todo en este área también diría, ¿no? Que uno está focalizado, como vos decís, en tantas cosas que dices, hago un proyecto, entro en el otro. Otra de las cosas que he escuchado también que viene de la parte de esa parte del otro lado, ¿no? La desconexión, que yo algunas veces me ha tocado algunos chicos que me dicen, mirá, no sé cómo avanzar, pero yo esto lo recontra sé, hice 5 proyectos que son iguales, esto es una papa, qué sé yo. Bueno, le digo, ¿sabes por ahí qué es lo que te falta? ¿Sabes cuál es la mejor forma de programar? Le digo, deja de programar un poco. O sea, dale un poco de aire a la mente, soltá el teclado un rato, salí afuera, date una vuelta, pasea al perro, anda a ver a la abuela, etcétera, y después volvés. Y eso es lo que hay que hacer a veces, porque uno dice, no, más horas, más código, más líneas, más push, más que... Y a veces es contraproducente eso en realidad. Y ni hablemos cuando uno le va sumando años de edad, ¿no? Dice, no es lo mismo 30 pirulos que 40, 50, y uno dice, bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿no? Que la deuda técnica me perdone, pero necesito vivir un poco. Claro, Esas cuestiones también que lo veo muy marcadas a veces en los chicos, en los perfiles más que nada jóvenes. No solamente que sea junior o no, sino también en los chicos más jóvenes que a veces se agarran y se quedan, no sé, 4, 8, he escuchado hasta 12, 16 horas programando y yo digo, es demasiado, o sea, puede llegar a salir algo, pero puedes terminar embarrando mucho más en ese tiempo lo poco bueno que hayas desarrollado. O sea, hay que desconectar y hay que darse islas de tiempo, que lo vi en alguna que otra serie también, para que la mente procese, pero que también olvide, respire y se pueda concentrar en otra cosa por un segundo, por lo menos, porque si no es claro, como estar tanto tiempo arriba de algo, se vuelve negativo, no solamente para la mente, sino también para el código. Y esto viene de la mano de algo también que yo lo he charlado con algunos chicos y viene por ahí un poco con lo que mencionábamos anteriormente, el tema del mercado y tal. Parece como que siempre, y lo he escuchado mucho de esta profesión en particular, más allá de que formo parte de la misma, con mi cachito de finanzas de mitad, mitad y mitad, de esta cuestión del emprender, ¿no? Que siempre se habla que uno dice, no, en LinkedIn me piden que sepa 5 idiomas y que tenga 20 años de experiencia y yo recién estoy arrancando y yo digo, bueno, genial, pero a ver, ¿vos tenés conocimientos para hacer proyectos por tu cuenta? Sí. Y entonces le digo, o sea, es un área donde podemos desarrollar cosas por nosotros mismos y a veces nos olvidamos de esa oportunidad que tenemos. Es como que el conocimiento se lo dejamos a la empresa y ella nos tiene que decir qué tenemos que hacer con lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y aparte claro. con lo que estamos aprendiendo. Porque uno dice por ahí, che, sé Python, pero estoy aprendiendo Java también para hacer tal cosa. Bueno, entonces, ¿por qué siempre tenemos que hacer como esa vista siempre hacia adelante y mirar para una empresa? Y si la empresa no nos dice, podés entrar,
te hacemos una entrevista, uno se frustra y dice, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y ese no puedo se termina siendo real después. Toda práctica que uno haga, aún así sean proyectos sueltos, que esto es totalmente recomendable para los juniors, cualquier proyecto que hagan, lo suban a GitHub, ya es experiencia. Aunque no sea experiencia profesional, es experiencia real. Hay Claro, que hacer una clara diferencia entre esas cuestiones. Porque uno dice, ah, no, pero estudiaste nada más. Sí, pero desarrollé proyectos como freelancer. Ah, bueno, pero ¿es experiencia real o no? ¿Es experiencia laboral o no? No siempre la experiencia se trata de una relación directa con una empresa. La experiencia es lo que construimos día a día. Y eso es algo que a veces por ahí se entremezcla un poco y uno dice, no, pero ¿cómo voy a emprender? ¿Cómo voy a hacer de un proyecto y lo voy a llevar a un semillero, a una incubadora, que me pongan tanta guitarra y que esto se transforme en algo gigante? claro. Muchas personas arrancan así. Muchas empresas grandes arrancaron así, en un garaje, 2 o 3 personas, un grupo chiquito. Hay que abrir un poco la mente y pensar en grande. El conocimiento y la potencia que tienen los sistemas, todo el mundo IT en general, tiene un poder avasallante, sinceramente. A veces da miedo si uno se pone a pensar un poco, porque uno dice, ¿cómo puede ser que haya avanzado tanto en tan poco tiempo? Es algo que va a seguir creciendo, como decías vos, pero es algo de lo que tenemos que apropiarnos también para nosotros mismos y darle un uso correcto a lo que tenemos, pero también a dar rienda suelta a esas ideas. Porque una vez se dice, anoto proyectos, anoto ideas, tengo 5 libros, pero ¿cuántos llevaste a cabo? ¿Una, dos, tres? Nada. Hay que poner un poco en práctica eso. Bueno, y ahora también es verdad que con la inteligencia artificial tenemos esa oportunidad a desarrollarlos más fácilmente estos proyectos, porque al final, hombre, si eres capaz de comprender, o sea, de crearte un buen prompt, de crear, bueno, ChatGPT Plus ya si lo pagas, tienes ya mil historias por hacer, pero que al final lo importante es esa creatividad y esas ideas que tienes para poder desarrollar y obviamente pues meterle tiempo para poder desarrollar Obvio. todas estas ideas, que al final es lícito que con el tiempo libre pues puedas hacer otras cosas, yo qué sé, y que no dediques realmente a hacer un proyecto de programación. A lo mejor tu proyecto es otro tipo Obvio. de proyecto, pero sí que es verdad que al final, mmm, que es lo que comenzabas hablando un poco al principio de la entrevista, ¿eh? De que no nos quedemos quietos, de que no nos quedemos Exacto. sin seguir aprendiendo, aunque no sea programación, aunque sea, pero que al menos la mente esté dispuesta a seguir evolucionando y a seguir creciendo sobre todo para que tú mismo te puedas sentir que estás avanzando, sobre todo, ¿no? Que estás Correcto. avanzando, porque es verdad que cuando no haces absolutamente nada, cuando no haces absolutamente nada y disfrutas de la vida, que repito, no es que sea algo, pero dices, no, es que yo quedo con mis amigos, no sé qué, tal, miro la tele, ni miro series, etcétera. Pues es muy lícito, pero es verdad que a la larga te quedas estancado. Y al quedarte Obvio. estancado, te puede dar esa sensación de que la vida se va, de que no estás haciendo nada y que ves a los demás que están creciendo o que tal y dices, bueno, pues yo, qué mierda, qué suerte tienen los demás que están avanzando y mira qué mala suerte tengo yo en este sentido, ¿no? Pero en realidad Obvio, sí. eso no es así. O sea, si tú aprendes, si tú haces y te mueves, eh, la realidad no es que tengan suerte, sino es que se la están creando esa suerte, están creando esa buena suerte. No, no es una. Entonces, yo me encuentro muchas veces, ¿no? Gente que me dice, qué suerte que tienes, ¿no? Qué afortunado eres que tal. Yo, mira, yo no sé qué. Bueno, ya, ¿y qué haces tú para, para que esto cambie, ¿no? O sea, porque al final mirar a los demás está muy bien, pero ¿tú qué haces para que eso cambie? Porque si no te mueves, nada va a cambiar. Exacto, de hecho más, mirá, me hace acordar a un tema que yo escuchaba en mi infancia, de hecho cuando andaba por estos primeros momentos de curiosidad con las máquinas y demás, mientras yo aprendía siempre escuchaba música de fondo y eso es lo que sigo haciendo todavía hoy. Mientras estoy programando, lo que sea, siempre estoy escuchando música de fondo. Algunas personas por ahí me han dicho, pero ¿cómo haces para leer y escuchar música? Es que en realidad me concentro con eso, no me distraigo más, me ayuda a focalizar.
Mm, Es como que se rompe todo el entorno y queda solamente la música y lo que estás haciendo. Y que viene de la mano con esto justamente que mencionabas. Me hace acordar un tema que yo escuchaba de un rapero muy antiguo ya que se llama Porta, que justamente es de allá, precisamente. Y en uno de los temas que mencionaba decía, el que no tiene medios es porque no sabe moverse. Y es justamente lo mismo que marcás vos. Y es en parte también lo necesario para crecer profesionalmente, que es otro de los puntos que quería mencionar, que es el tema del networking, que uno dice, no, ¿para qué me voy a armar un LinkedIn? ¿Para qué me voy a armar un portfolio si total no lo mira nadie? No sé para qué sirve, no sé dónde ponerlo, se lo muestro a mis amigos y me dicen, uy, sí, qué bueno. El portfolio, el networking, el hecho de conectar con personas y mantenernos también activos, no solamente en redes sociales, sino a nivel profesional con otras personas, es lo que nos permite abrir esas puertas y que uno te diga, che, ¿sabes qué? En mi empresa están buscando un puesto, ¿no querés que te recomiende? Y uno dice, bueno, dale, qué sé yo, pero sin ese movimiento, a veces que no solamente el movimiento es técnico, sino que también debe ser social, necesariamente, porque somos seres sociales, no somos solamente microprocesadores con código de bajo nivel o Fortran o lo que sea. Hay mucho más en nosotros, en nuestra profesión y con lo que nosotros hacemos de nosotros mismos también. Es algo que nos permite evolucionar como seres humanos, pero al mismo tiempo también conectar con las emociones de los otros, que esa es una de las cuestiones que a veces nos olvidamos en el camino, en el conocimiento y algo que a veces nos tapa, ¿no es cierto? Es como que uno dice, necesito seguir aprendiendo. mm. Y a veces por ahí cuando está repitiendo uno siempre lo mismo, dice, ya tiré 50 currículum, porque también lo he escuchado un montón de veces, tiré 50 currículum en 500 empresas y no me llama nadie. Bueno, ¿qué más hiciste? Hice 50 proyectos en 10 diferentes lenguajes y nada. Bueno, ¿qué más hiciste? No, ya está listo, sigo haciendo cursos. ¿Vuelvo de nuevo a hacer lo que ya hice? No, necesito hacer algo distinto. O sea, hay que probar algo diferente para que pase algo distinto. Si no, nos quedamos siempre la misma. Y yo algunas veces pregunto y me dicen, ¿tenés LinkedIn? Le digo, ¿no me querés agregar? Le digo, ¿no me pasás tu currículum y lo publico yo si querés y lo comparto, así lo ve alguien y te llaman? Y algunos me dicen, sí, lo tengo ahí, pero abandonado, subí unas dos cosas, claro. Y ahí está, le digo, o sea, ¿cómo te presentás vos públicamente a los demás a nivel profesional? Para que una empresa, ¿cómo? No, no te va a ir a tocar la puerta a Microsoft y te va a decir, hola, ¿no querés trabajar con nosotros? No, hay que generar posibilidades a través del networking, conociendo personas, conectando con otros, con empresas, y que a su vez, con esa retroalimentación, otras personas conecten con uno. Y las empresas también, los reclutadores y demás, no están buscando en Instagram o en Facebook a ver cuántas personas están diciendo que quieren programar. No, hay plataformas particulares creadas ad hoc, o sea, con un fin específico, que para algo existen. O sea, tenemos que usar los medios que están. Si uno después dice, che, quiero desarrollar mi propia plataforma, y bueno, yo hasta hace poco inclusive, mira, había una plataforma que no conocía que es como una especie de LinkedIn, pero que tiene inteligencia artificial adentro. O sea, ellos mismos analizan tu perfil y te mandan oferta. Y uno dice, che, pero ya no tengo que aplicar. No, es un medio más, es un producto más. Después funcionará o no funcionará, pero bueno, si uno no prueba cosas distintas, siempre pasa lo mismo. Ese es el tema. Claro. No, no. Bueno, en el tema del trabajo que mencionabas tú, que muchas veces también, si queremos que se fijen con nosotros, tenemos que hacer cosas diferentes. Yo, por ejemplo, Exacto. siempre decía lo mismo. Yo, pues el currículum que yo hacía era un currículum un poco más creativo, con una imagen más enfocada, pues, como si mi currículum fuera una SQL. Entonces, bueno, por ejemplo, mi jefe, una de las cosas que se fijó fue el currículum, que era un poco más, como un poco más creativo, ¿no? Y luego también hacerte un vídeo de presentación para que puedan ver un poco Exacto. cómo te expresas, cómo al final es pensar cosas que puedes hacer tú diferente de los demás, porque al final las empresas lo que buscan es gente que tenga esa capacidad de hacer cosas diferentes, que tenga esa capacidad de ser diferente, ¿no? Porque pues, para ser lo mismo ya tengo 40 personas más que hacen lo mismo, ¿no? Exacto. Mm. Sí, es el hecho de la diferenciación en realidad justamente lo que marca la diferencia. No siempre estar haciendo lo mismo, sino que qué podemos hacer de distinto con lo que ya existe y no es nada nuevo. Uno Mm. dice, bueno, voy a probar siempre cosas distintas, pero ojo, en este punto no tenemos que perder el foco también, porque uno dice, ah, estoy todo el tiempo cambiando.
Sí, pero acordémonos también un poco de la estructura, ¿no? Porque, o sea, uno dice, bueno, hago 80 versiones distintas de currículum y no funciona. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y este es otro de los temas también que se mezcla con el tema del networking y que casi es una cadena con todo lo otro anterior. ¿Qué pasa con las entrevistas técnicas? Que uno dice, no, me tomaron un coso que no entendía, me preguntaron qué es una variable y, qué, y yo eso no lo di. Anoten las preguntas que les hacen, aunque no sepan responder, digan, lo estoy estudiando, es algo que tengo claro, pero necesito profundizar. El hecho de venderse en una entrevista y no solamente técnica es lo que hace la diferencia entre el currículum, cómo nos mostramos, con quién hablamos, qué es lo que vamos a hacer, pero también qué es lo distinto que podemos ofrecer a la empresa. Nosotros tenemos que mostrarnos como alguien potencialmente empleable para la empresa, pero ojo, hay que ser sincero con nosotros mismos, pero tampoco ser tan técnico siempre. Yo he escuchado a algunas personas que me dicen, y me hicieron preguntas pero no entendí nada, y al final no sé qué pasó y no me llamaron más y habría que analizar un poco qué es lo que te preguntaron, qué es lo que respondiste. Hay algunas cosas que ya se saben que son de manual y otras que son de cajón, en realidad. O sea, son cuestiones que hay que tener presente en una entrevista que obviamente siempre están presentes. Esas preguntas cuando uno dice, ¿cómo te imaginas de acá a 10 años? Todo ese tipo de preguntas que están presentes en una situación cuando uno postula a una empresa, no son cuestiones a las que no haya que darle importancia, son cuestiones que forman parte del proceso no solamente de empleabilidad, sino también de que nosotros podamos demostrar abierta y públicamente ante una empresa o ante un reclutador o quien sea, qué es lo que somos nosotros y qué Ujú, es lo que hacemos con lo que sabemos. No solamente quedarnos con una pantalla y listo. Es mucho más. ujú. Bueno, ya para ir acabando, yo quería hablar un poco más, pues, del tema emocional, ¿no? Mm. ¿Cómo has vivido todo este proceso de aprendizaje de estos? ¿Cuántos años llevas ya en el sector de la informática? O Es así, más de 10 ya a esta más altura. de 10. ¿Cómo has llevado este proceso? Es decir, ¿qué cambios has visto tú a nivel emocional durante estos 10 años? Mm. Mira, creo que una de las cosas que me ha más chocado profundamente es el hecho de que antes por ahí no me manejaba tanto la ansiedad del hecho de estas cuestiones de dispersión y el foco y tal, porque como charlamos antes, había mucho menos recursos y muchos menos puntos. Al hoy, eso cambió totalmente y seguirá cambiando seguramente, pero siento particularmente también que algunas de estas cosas avanzan a mejorarnos y otras avanzan a distraernos. Entonces creo que hay que ser muy selectivo en lo que se viene, con lo que vamos a tomar para nosotros mismos, no solamente para no perder el foco, sino para seguir creciendo personalmente con cada una de las decisiones que tomamos y que nos acerquen, más allá de que a veces no sepamos qué puerto tomar cuando recién arrancamos, tener en claro que es un laberinto de posibilidades en el cual a veces no todo tiene lógica y que la única razón que tenemos que encontrar es qué es lo que nos hace feliz más allá de lo que estemos haciendo. Ujú. Claro, yo lo único, o sea, una de las cosas que me gustaría recordar es que, bueno, y es justamente una de las cosas por las que he cambiado el nombre y que un poquito pues voy a ir desarrollando es explicar que al final nuestras experiencias sí que las podemos llegar a traducir con una cierta lógica de la programación. La única diferencia que nos hará de unas máquinas con nosotros es las emociones y los sentimientos, ¿no? Esa parte que sale de nosotros y que realmente son vivencias que vivimos, ¿no? O sea, al final una emoción y un sentimiento iremos viviendo durante el transcurso de nuestra vida como una variable, ¿no? Al final, una emoción es una variable que durante el día iremos recibiendo diferentes emociones. Entonces, el hecho de que seguramente durante los años hayas cogido más experiencia, también seguramente coges más experiencia, ¿no? Con las emociones, cómo las vives y quizás Exacto. el proceso que pasas ya eres más consciente de lo que estás viviendo, ¿no? Porque yo la ansiedad que vivía hace 2 años cuando empecé a trabajar, aunque es la misma actualmente, porque la ansiedad no deja de ser una alerta, ¿no? De tu sistema nervioso que te dice, Obvio. oye, 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 ¿qué pasa? Pues sí que recuerdas más que es un proceso que tienes que ir viviendo y que ya pasará
y que al final lo puedes a lo mejor vivir de otra manera, ¿no? Y al final un poco yo creo que la programación es justamente, yo intento ligarlo muchas veces con la vida, ¿no? Que si depende de qué procesos los podríamos asemejar a lo que es la programación y al revés lo mismo, ¿no? Totalmente. Mm, De hecho, más, creo que una de las cosas que me fueron marcando también es un poco eso, ¿no? Analizar la vida como un sistema, pero en este proceso que han pasado tantos años y tantos cambios, uno se va procesando a sí mismo a través de las emociones y eso se esparce al código a veces también. Es extraño, pero son situaciones que se van a ir presentando y que uno tiene que tener en cuenta no solamente a la hora de programar, sino a la hora también de saber cuándo soltar un poco el código. mm. Exacto, Es un poco de y ambos. poder liberarse un poco la cabeza, ¿eh? Que yo creo que a veces estamos ahí muy focalizados y lo único que necesitamos es salir, tomar el aire de 5 o 10 minutos, volver a entrar y decir, bueno, va, pues me pongo otra vez y las cosas se ven diferente también cuando coges un poco de aire. Sí. Eso es un poco también en realidad de lo que quería dejar marcado y obviamente agradecer más que nada el espacio también para permitirme poder charlar un poco y obviamente ha sido un placer desde mi lado. Oye, a mí también, ¿eh? Eh, Me ha encantado poder charlar un ratito. Sí, sí. Nada, simplemente dejar un último mensaje, digamos, para los suscriptores y bueno, obviamente también para los que se acerquen con el canal, puedan encontrar distintas experiencias y vivencias en lo que estuvimos charlando, pero también para que tengan en claro algo que a mí me sirvió mucho desde el primer paso que di hasta los que sigo dando al hoy todavía. Simple y claro en una línea, no se rindan, es así de simple. El flujo es continuo, no hay un momento de inicio y uno de final, son solamente hechos. Mm. Perfecto, pues Ernesto, muchísimas gracias por ese tiempo, por esta charla, por estas explicaciones, por toda tu experiencia, que al final creo que muchas veces lo mejor que tenemos para poder tirar hacia adelante y para podernos sacar un poco cierto agobio de encima es cuando podemos escuchar experiencia de otras personas que han vivido diferentes situaciones, que han tirado para adelante, que siguen para adelante y que, bueno, que la vida les proporciona oportunidades y que se siguen desarrollando porque al final es verdad que nos inspiramos con personas como, pues como tú, por ejemplo, que ya tienes una trayectoria. No, al final es verdad. No, o sea, no hace falta inspirarnos con un Bill Gates, con un Steve Jobs, con un... No, a veces justamente la realidad es que podemos inspirarnos con personas más cercanas que tienen un trabajo más de un perfil más normal de los que nosotros podemos tener opción a llegar y escuchar experiencias como las tuyas, pues yo creo que es muy gratificante para mí en este caso y para seguramente muchos estudiantes o mucha gente que pueda ver el vídeo. Así que muchas gracias también por contar tu experiencia y dedicar ese tiempo a poder charlar un ratito. Ha sido un placer, sin duda alguna, muchísimas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hasta luego, Ernesto. Adiós, un gusto. Hasta luego.